Buen día, los integrantes de esta exposición somos Natalia Hernández y Carolina Galvis, mi persona. En esta exposición les explicaremos el proyecto que estamos realizando, el cual consiste en la predisposición al desarrollo del dolor lumbar en personas del sector de mantenimiento industrial. Problema y justificación. Este proyecto está enfatizado en la aplicación que puede producir la ingeniería biomédica en un problema tan común como lo es la lumbalgia, que es un síntoma de consulta frecuente a nivel mundial, teniendo en cuenta que hay reportes que identifican que el 28% de los colombianos sufren dolor lumbar precedente a sus empleos, produciendo ausencias laborales, reubicación laboral, pensión por invalidez y demás. Álvaro Villa Vélez, médico ortopedista y traumatólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, describe que la lumbalgia afecta entre el 60 y 85% de todos los adultos. Aunque el mayor porcentaje de ellos no solicita atención médica, se amerita remisión urgente cuando se asocia con alteraciones en la marcha, incontinencia de esfínteres, síndrome de cauda equina y con deterioro del estado general. Actualmente no hay tratamientos preventivos usuales que implique que las personas conozcan de su nuevo estado. Sin embargo, este proyecto tiende a dar el resultado de identificar procedimientos médicos para evitar un deterioro de esta patología. La implementación de la predisposición al desarrollo de dolor lumbar en empresas de Medellín promueve a que los empleados de esas conozcan y formulen soluciones médicas y mejoren posiciones de rutina diaria que afectan y deterioran esta patología en ellos. Objetivos. Obtención de señales de electromiografía de músculos erectores de la columna lumbar en trabajadores del sector industrial. Promover la implementación de estos programas en sectores laborales. Crear un programa capacitado para clasificar personas sanas y las que tienden a sufrir dolor lumbar, con el fin de asesorar a estos individuos a un tratamiento oportuno. Protocolo. Fenómeno flexión-relajación. Este protocolo estudia el comportamiento de los músculos erectores de la columna del segmento lumbar, permitiendo verificar si el funcionamiento es correcto o incorrecto y por lo tanto reconocer si el paciente tiene predisposición a desarrollar un dolor lumbar. Fases del protocolo flexión-relajación. Primera fase. Fase de flexión. Esta se da cuando el paciente realiza una curvatura, produciendo que la columna vertebral quede en flexión completa. Durante este proceso y mediante el electromiógrafo se detectan los músculos lumbares paraespinales, los cuales son los encargados del control excéntrico de la flexión anterior del tronco. Mediante el electromiógrafo se puede ver el aumento de su actividad eléctrica. En la segunda fase, que es la fase de mantenimiento, los músculos paraespinales deben de pausar su actividad eléctrica y comienzan a actuar los músculos glúteo máximo e isquiotibiales. Estos son los encargados de mantener el tronco flexionado. En esta fase es la que se verifica si hay algún síntoma, pues debe evidenciarse, como ya lo había dicho, un silencio en las señales de los lumbares, la cual indicaría un comportamiento normal, de lo contrario indicaría una normalidad, ya que la ausencia del fenómeno de relajación es un indicativo que la musculatura siempre está en contracción, evidenciando una actividad eléctrica en los músculos lumbares paraespinales. Esta actividad eléctrica, que indica normalidad, se puede interpretar como una contractura y por siguiente, al paso del tiempo puede ocasionar dolor, inflamación y alteraciones en el funcionamiento normal de los músculos. En la fase 3 y en la última, la fase de extensión, mediante el electromiógrafo se evidencia nuevamente cómo en los músculos lumbares debe volver a aumentar su actividad eléctrica, ya que son los encargados de extender el tronco.
Preparación del sujeto. En primer lugar, se debe limpiar bien la zona para reducir la resistencia que produce la piel. Esto se puede lograr utilizando alcohol o cualquier desinfectante y retirar los vellos que pueda tener el paciente en esta área. Posterior a esto se ubica el área lumbar como tal, haciendo una señalización para posteriormente pegar los electrodos. Se debe tener cuidado ya que en la flexión la piel se estira y los electrodos no se pueden despegar en ningún momento. Verificar que el electrodo de referencia quede sobre toda la línea lumbar. Y por último, proceder para la obtención de la señal de electromiografía que necesitamos para la base de datos. ¿Cómo se ubican los electrodos? Como propuesta general se ubican 4 electrodos de registro y uno de referencia en músculo erector de la espina entre L1 y L5, que corresponde a las vértebras de la columna vertebral. 2 electrodos, que serán los más altos, estarán a la altura de la espinal L1 y L2 a 3 centímetros de distancia horizontal de los otros, los cuales estarán a la altura de las espinas L4 y L5. El propósito de colocar los electrodos así es poder analizar completamente el estiramiento lumbar L1-L5. Además, se ubicarán un quinto electrodo sobre la columna a nivel de la línea del ángulo escapulario inferior, el cual se usará como un referente de las muestras. Se utilizarán electrodos de adhesión rellenos con gel sólido para aumentar la conductividad. Como podemos ver en la imagen, esta es la posición de los electrodos en los pacientes. Metodología propuesta. Se reunirán un conjunto de señales las cuales serán obtenidas por medio de electromiografía. Esto se aplicará a un conjunto de X de personas que hayan presentado molestias lumbares o que su trabajo les exija levantar cargas pesadas o estar en cierta posición por un tiempo prolongado, como se ha dicho anteriormente. Con esta base de datos se hará una clasificación según la actividad eléctrica en el momento de flexión. Esta clasificación se hará por medio de un Machine Learning. La propuesta es trabajar con aprendizaje supervisado por medio de KNN, es decir, cada vecinos más cercanos, siendo este un método de clasificación-predicción. Como sabemos, este método trabaja por medio de distancias y se puede dar que en todas las muestras nuestras señales tengan diferentes amplitudes, periodos, etc., permitiendo dar como un valor o una característica que permita diferenciar los límites en los cuales la señal puede estar en un rango normal o no. Es decir, lo que debemos es destinar una clasificación a cierto dato teniendo en cuenta los datos que se parecen más a ese. Procedente a ello, a la método de clasificación que queremos usar, o sea, KNN, como hemos mencionado anteriormente, tenemos pensado utilizar también el método de validación 70-30, o sea, 70% entrenamiento, train, y 30% validación o test. Nuestros datos obviamente se van a ser divididos de forma aleatoria. Y aunque este método carece de validación estadística, esperamos que se acople nuestros datos a este de modo que nos dé la clasificación oportuna y exacta de nuestros pacientes. En segunda opción tenemos la validación cruzada o cross validation, que es una técnica utilizada para evaluar los resultados de un análisis estadístico y garantizar que son independientes de las particiones entre datos de entrenamiento y prueba. Esta consiste en repetir y calcular la media aritmética y obtener las medidas de evaluación sobre diferentes particiones. Se utiliza en entornos donde el objetivo principal es la predicción y se requiere estimar la precisión de un modelo que se llevará a cabo en la práctica. Esta es una técnica muy utilizada en proyectos de inteligencia artificial para validar modelos generados, aunque cabe resaltar que es lento desde el punto de vista computacional. Sin embargo, esperamos tener un buen resultado utilizando cualquiera de estos dos métodos de validación que nos lleve a una conclusión asertiva
y clasificación clara de nuestros pacientes, de quiénes son sanos y quiénes sufren la patología de lumbalgia. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.